Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo analiza la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Miércoles 18 de junio, 9 de la mañana, y creo que hay como 4 o 5 grados por lo menos cuando yo salí de mi casa. Esa es la temperatura que había, exactamente. Aquí dice Providencia 5 grados, Peñalolén donde yo vivo 3 grados. Pero en algunas partes hay menos inclusive. Un día frío, súper anunciado, así que nadie puede decir que lo pilló por sorpresa, y va a ser así frío también en los próximos días. Y además, ayer por cuarta reunión consecutiva, el Consejo del Banco Central acordó mantener la tasa de política monetaria, la TPM, en un 5% en la cita previa a la presentación del informe de política monetaria, el IPOM, que se va a presentar en un ratito más. Por otro lado, también el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, está también a punto de anunciar, lo más posible, que va a mantener las tasas sin cambio. Y estos temas son los que vamos a estar principalmente pendientes hoy con nuestro panelista Daniel Tenú, que viene en un ratito más, y en general durante la conversación de este día y de la semana. Les recuerdo que este es Clave Morse, el espacio donde decodificamos la economía, los negocios, las empresas, para que usted que nos está escuchando o viendo a través de nuestro canal de YouTube no solamente se informe de los temas económicos, sino que también pueda entender ciertos procesos y ciertos elementos de la economía que son claves para el día a día. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, @Radio La Clave en X, en Instagram, también a través de LinkedIn, YouTube, Spotify y en la 92.9 FM. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ¿Conoces Bendito Residuo? Es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. A ver, podríamos decir que subió un poquito, pero se ha mantenido en cifras similares con respecto al día de ayer. 945 pesos, 81 el dólar, el euro 1088,27. El cobre, 4,83 dólares la libra, muy buena cifra para el metal rojo. La UF, 39.233,09 pesos. Los petróleos, tema que está candente, especialmente tomando en cuenta lo que está pasando en el Medio Oriente. El Brent, 76,66 dólares el barril, y el WTI 73,52 dólares el barril. Tema muy importante que justamente ayer lo conversamos con un ejecutivo de la Reinvial Asset Management, cómo el tema del conflicto en Medio Oriente está afectando al precio del petróleo y otros temas, y algo que también vamos a tratar hoy en Clave Morse. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Bueno, temazo, permisología. El Senado aprobó el proyecto de ley que simplifica los permisos sectoriales para inversiones, con el objetivo de reducir entre un 30 y un 70% los plazos de la aprobación sin afectar los estándares regulatorios. La iniciativa permitirá tramitar permisos en paralelo, incorporar declaraciones juradas para proyectos de bajo riesgo y además
establecer una ventanilla única digital. La Cámara de Diputados deberá ahora revisar las modificaciones antes de su promulgación. Este es un tema muy importante porque hemos conversado varias veces en este espacio que es uno de los elementos que podría mejorar las inversiones, destrabar ciertos sectores como por ejemplo el sector de la construcción, el sector inmobiliario y obviamente también otras industrias, mejorar aún las proyecciones que hay con respecto por ejemplo a la minería, industrias en general. La permisología, quizá uno de los ejes que ha estado en la discusión de este gobierno con los empresarios también y también con los inversionistas. Así que el Senado aprobó la ley para agilizar estos permisos y, repito, este proyecto busca reducir los plazos hasta un 70%. Bueno, como les decía, el Banco Central decidió por unanimidad mantener la tasa política monetaria en 5%, pero eso lo vamos a conversar más adelante con Daniel Tenú. Y el ministro de Hacienda, además, Mario Marcel, expresó preocupación por el impacto económico global del conflicto entre Israel e Irán, señalando que podría generar inestabilidad en los mercados y presionar los precios del petróleo y los combustibles. Pese a ello, destacó que la economía chilena está hoy en una posición más robusta para enfrentar los shocks externos y además valoró que el país subiera 2 puestos, tema que también hablamos ayer, en el ranking de competitividad global del IMD que se hace en Suiza. Recordemos que había estado estancado nuestro país durante 2 años y con este avance llega a una digamos, posición en el ranking que habíamos visto antes de la pandemia del estallido social. Así que son súper buenas noticias, por lo menos en el aspecto de negocios, permisología, este ranking, dentro de también otros problemas que todavía persisten. Análisis de los mercados con Daniel Tenú en Clave Morse. Daniel Tenú, ¿cómo estás? Buenos días. CEO de THX Capital y además, bueno, primero gracias por haber estado el viernes mientras yo andaba a frutillar reporteando para esta radio y para también otro medio. Así que gracias por ser parte del programa y panelista además. No solo panelista, fue co-conductor. ¿Eh? Hola Daniel, por sí, Rodrigo. Me tocó el viernes muy entretenida, muy buena experiencia, con un par de algunos invitados muy entretenidos también. Así que algo de nueva faceta, entretenido probar en la vida cosas distintas, así que... Hoy la radio La Clave, el semillero de grandes voces y rostros y vostros también. ¿Eh? Ojalá. Oye, ya, a ver, yo comentaba un poco al principio lo que está pasando con la política monetaria aquí en Chile, ¿no es cierto?, con lo que está pasando en la Fed, pero quizás quería partir por un tema que nos ha llamado la atención y nos ha tenido también tenso a todo el mundo estos días, que es todo el conflicto del Medio Oriente, que lleva varios meses, pero obviamente todo el conflicto que ahora ha habido con Teherán e Israel ha sido bastante importante. Donald Trump incluso dejó la reunión del G7 que estaba en Canadá para tratar de resolver este tema o por lo menos hacer una declaración. Y independientemente del tema político, a nosotros los que nos atiende es cómo esto influye en la economía, cómo influye en las inversiones que están mirando los inversionistas y en el petróleo. ¿Qué podríamos hablar de lo que está pasando en Medio Oriente? Sí, en primer lugar yo creo que hay que recalcar de que esto pareciera como que en Chile se ha reporteado poco, no ha sido como muy titular, de gran importancia, pero en los medios y los mercados internacionales esto es un tema muy mirado, o sea, está llevando toda la conversación y está bien complejo. Ya esto partió ya por el día viernes y nos tiene a todos en los mercados muy preocupados. Yo creo que acá no se ha hablado mucho del tema, y yo creo que sí es un tema de alta importancia y de alto impacto, así que no solo en lo geopolítico, sino también en los mercados. Así que ahora es como introducción, digamos, de que esto es un tema que es relevante. Ahora hay una preocupación a largo plazo, por supuesto, y una preocupación, imagino, en lo inmediato, que se ve en ciertas cifras. ¿Cuál, digamos, podríamos poner atención? ¿Lo que está pasando ahora o la preocupación más a mediano y largo plazo? A ver, el impacto inicial y el activo, digamos, que más ha sido golpeado, más se ha movido, digamos, en este conflicto, es sin lugar a duda el petróleo, ¿ya? Claro. Irán es uno de los productores de petróleo más grandes del mundo.
su producción principalmente va a China. Entonces por eso esto es un tema geopolítico. Al final esto empieza a pegarle a todos por todos lados, ¿ya? Y además parte de Irán controla, entre comillas, o está muy cerca del estrecho de Hormuz, que es un estrecho que es donde pasa más o menos el 20-25% de todo el petróleo del mundo. Pasa por ese estrecho, principalmente desde Medio Oriente hacia Europa. Entonces, eso es principalmente, desde el punto de vista de los mercados, lo más relevante, ¿ya? Y de hecho, el día viernes, cuando esto sucedió, el petróleo saltó 12%, después se devolvió algo, lo quiero tocar después, pero el petróleo ha sido el activo más relevante y, en el fondo, lo que más mueve los mercados. Ahora, el petróleo incide en otros activos en forma muy significativa. Por ejemplo, incide en la inflación y por tanto incide en las tasas de interés, en las tasas de política monetaria. Y las tasas de política monetaria inciden en las acciones. Y obviamente también, paralelamente, está todo el riesgo de un conflicto de mayor escala, de carácter nuclear, que obviamente asusta y pone miedo. Y eso también hace que haya lo que se llama un flight to quality, o sea, arrancamos hacia las cosas seguras y los activos de riesgo se ven más complicados. Entonces esto tiene efecto que ya lo está teniendo, digamos, súper importante. Ahora, dicho eso, increíblemente, después de este viernes que nos dejó a todos ultra preocupados mirando noticias extranjeras y todo lo que podíamos absorber, digamos, para entender lo que está pasando, mirando activos, increíblemente el fin de semana, a pesar de que sí hubo reacciones en la parte militar, el lunes los mercados abrieron de forma positiva. Claro. Y cerraron de forma positiva. Incluso el precio del dólar tampoco se fue a las nubes, digamos. No, tampoco, no. Sí, el impacto al final, después de este viernes que inició y al día de hoy, prácticamente estamos donde mismo, increíblemente, salvo el petróleo que sube bastante, probablemente por el estrecho de Hormuz, este estrecho donde pasan el 20% del petróleo mundial, pero el resto se mantuvo muy similar, cosa que ha llamado la atención a muchos, me incluyo también. Entonces el mercado nos está dando una señal de que el impacto, principalmente por el minuto, está solamente encajonado en lo que es el petróleo, ¿ya? El petróleo de todos modos está en un nivel bastante bajo respecto a sus niveles del año anterior, qué sé yo. Entonces, en realidad, si uno no se tiene idea de que pasó un conflicto y mira lo que pasó en los mercados los últimos 5 días, digamos, uno diría como no pasó mucho, cosa que es muy increíble. Ahora, vuelvo a mi comentario inicial. Yo creo que sí, esto es un tema a mirar y muy preocupante. Y independientemente del petróleo en sí, es el tema geopolítico, digamos. Como a lo mejor fue el tema geopolítico hace unos meses atrás con China y Estados Unidos, como fue en algún momento con Rusia-Ucrania. Este es un tema geopolítico que finalmente pone nerviosos a los mercados. Sí, ¿no? Esto es un polvorín que al final no sabemos hasta dónde, si puede estallar o no, es muy complejo. Uno que ha leído y ha estudiado historias de guerras pasadas, digamos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, uno ve cómo estas parten con cosas pequeñas y de repente explotan. Por eso se llama polvorín. Entonces, obviamente hay una preocupación grande. Aparentemente el mercado ve que Irán no tiene en el fondo las capacidades militares suficientes para escalar esto y que en el fondo está en definitiva como perdiendo militarmente. Entonces no tiene mucho que hacer y que en definitiva toda su producción nuclear, que es lo que preocupa principalmente a todo el mundo, está siendo desmantelada, atacada, digamos, destruida, y que no tiene mucho más que hacer. Y ahí ya se empieza a hablar también, particularmente en Irán, si es que pudiese caer el régimen, de este régimen religioso que está a cargo del país, y ahí hay muchas dudas porque es un país bien oscuro, digamos, en el sentido que no hay mucha información. Entonces... Claro. Como Corea del Norte, así como que no hay mucha información. No, claro, bueno, de hecho, porque parece que no tienen internet libre, hay varias cosas, es muy difícil obtener información. Yo estaba mirando noticias del extranjero y a los corresponsales extranjeros no los dejan entrar a Irán hasta donde yo pude ver ahí. Entonces hay muy poca información, entonces no está claro cuál es el apoyo o no que tiene ese régimen del pueblo, digamos, de toda la gente de Teherán y de Irán, cuánto se podrían mantener o no, qué tipo de poder tienen. Es todo bien oscuro, bien opaco y no hay mucha claridad, pero sí ya sé por la parte militar de lo que está pasando que podría caer ese régimen, pero ¿a favor de qué? Digamos, claro. Eso no hay mucha claridad. Oye, a mí me llama la atención, Daniel, que uno mira cómo los mercados reaccionan en lo inmediato, no a largo plazo, a mediano, como tú lo comentas,
Y ahí tú te das cuenta realmente qué es lo que complica muchas veces los mercados, porque cuando empezamos con el tema arancelario de Donald Trump, se puso súper volátil, las acciones en un momento, en varios hitos bajaron, ¿no es cierto?, muy fuerte. Hace unos 3 años atrás, con Rusia y Ucrania fue lo mismo, pero en este caso los mercados no han reaccionado de forma tan fuerte en lo inmediato como sí con el tema de arancelario de Trump y China. O sea, ahí realmente te das cuenta qué es lo que pesa en los mercados. Exacto. ¿No? O sea, ahí te das cuenta que al final Estados Unidos, por mucho conflicto que hay y que es importante, obviamente, finalmente pega un grito Donald Trump o China y ahí realmente los mercados reaccionan. Bueno, claro, y la conclusión un poco de eso, desde el punto de vista de los mercados, es que en el fondo Irán, más allá de su producción de petróleo, tiene poco que hacer en el fondo y poco peso a nivel mundial en la economía o poder militar. Eso es un poco lo que hasta ahora se está viendo en los mercados. En el fondo era como un poco más, el temor está un poco más exacerbado, digamos, de su capacidad real. Obviamente es un lugar opaco que no se sabe bien nada de eso, entonces, con certeza al menos. Pero efectivamente, no. Por eso al final de cuentas, hoy día el impacto tiene que ver con este estrecho Hormuz, donde Irán colinda con él y con el nivel del petróleo, por el mismo petróleo que Irán tiene, que principalmente se lo vende a China. Claro. Entonces, ¿de dónde China va a sacar ese resto de petróleo? Bueno, estaba mirando también un gráfico, por ejemplo, Estados Unidos hace estos últimos años, por primera vez en su historia, me parece, tiene independencia de su fuente energética de petróleo, gracias al fracking. Entonces, Estados Unidos, entre comillas, no le importa mucho desde el punto de vista personal, de país, de si hay o no petróleo. Claro. En el fondo del Medio Oriente hacia otros lugares. Lo que sí afecta a la economía mundial, porque en definitiva ese petróleo va a otro lugar y afecta a los precios. Ahora recordemos también que China está en todo un proceso que lleva varios años por tratar de electrificarse cada vez más, irse a las energías renovables y justamente tratar de no depender del petróleo. Está no solamente vendiendo productos hacia afuera, sino también internamente en hacer una reconversión energética bien fuerte para no depender del petróleo, pero igual el petróleo sigue siendo tremendamente importante y para entender no solamente el tema de movilidad, sino el tema de fábricas, de empresas, de industria. Digamos. Sí, yo creo que China no está consumiendo más petróleo, pero está consumiendo la misma cantidad. Claro. Más o menos sería. Claro. Que la lógica debería ser más, pero claro, se mantuvo. Digamos. Se mantuvo, que igual es muchísimo. Sí, claro. Y por otro lado, esto particularmente, algunos hablan ya de que los precios altos del petróleo pueden ayudar a la transición energética hacia energías limpias, porque en el fondo, claro, porque hacen que el petróleo sea más caro, se equipara un poquito más con las energías renovables que son más caras por defecto, que estas sucias, digamos. Claro. Entonces podría ser un impulso para energías renovables, otro tipo de alternativa. Oye, Daniel, y mientras está pasando esto, siempre en este panorama que tiene que ver justamente con el Medio Oriente, con el tema más de industria petrolera, siempre el refugio sigue siendo el dólar, ¿no es cierto? Más que otros activos como el oro, por ejemplo. Siempre el dólar sigue siendo el refugio. Mira, esta vez particularmente el dólar no fue refugio, dólar. Claro, porque no ha subido mucho además. No, los bonos del Tesoro americano tampoco. El oro algo subió ese día, digamos, de que hubo mucha tensión. Pero claro, está medio confuso dónde está el refugio. Pero sí. Ahora, no sé si eso tiene que ver con que el mercado percibe a Estados Unidos no como un refugio. Yo creo que, como dijiste tú, lo dijiste bien antes, lo que está llevando o lo que está incidiendo más en el mercado final de largo plazo tiene que ver con la deuda de Estados Unidos, el crecimiento de Estados Unidos, el crecimiento del mundo, qué pasa con las negociaciones arancelarias con China. Hay otras variables que hoy día yo creo que están pesando más. La inflación, además, o la posibilidad de que aumente la inflación. Claro, entonces están pesando un poquito más que simplemente si no es un activo refugio, debería, no sé, caer los treasury, el bono tesoro americano, debería todos comprarlo y caer la tasa. No está pasando porque capaz que más allá de esta volatilidad, de ese temor, capaz que en el subsuelo, digamos, lo más importante tiene que ver más bien con el crecimiento americano, la deuda, otras cosas que son mucho más estructurales e importantes pareciera ser para el mercado. Súper. ¿Tenemos IPOM o todavía no? No sé, pero yo vi ahí los comunicados del Banco Central respecto a la tasa política monetaria. La mantuvieron. Algunos tenían
las apuestas, digamos, la idea de que podían bajar la tasa. Pasando otro tema, me pasé de un momento a otro, que estaba mirando, porque esto es en el minuto a minuto, ¿ya? Claro, para entrar ya a Chile, ¿ah? Claro. Bueno, el Banco Central no bajó la tasa, alguna parte pensaba que podía haber una baja tasa que está bastante esperada para ayer, no la hubo. Claro. Los argumentos del Banco Central tienen que ver con el conflicto geopolítico, que eso les pone en el fondo un pelo más en la sopa para enredarlos más. Y claramente el pelo en la sopa tiene que ver con la inflación por el aumento del precio del petróleo. Ese es el tema que es más importante para los mercados de este conflicto por el minuto. Se esperan capaz que ahora en vez de 2, 3 bajas de tasa, pero ya sería para el segundo semestre, obviamente que ya estamos prácticamente ahí, así que... Claro, y perdón, y en su balance macroeconómico, estoy viendo, le elevó la proyección de la actividad para este año desde el rango del 1,65% al 2,75% a uno entre 2% y 2,7,5%. Claro, se puso un poco en línea con el resto de los analistas de mercado, de distintos bancos de inversión y analistas, que en el fondo el crecimiento de Chile está más bien sosteniéndose arriba del 2, ¿ya? Y probablemente un poquito más arriba. Lo hemos hablado varias veces, no es espectacular, pero por lo menos muestra cierta resiliencia con otros aspectos que son complejos. Así que el empleo se ha deteriorado, eso sería una razón para bajar la tasa. El crecimiento no es muy bueno, tampoco tan malo, una razón yo creo para bajarla. Hay unos pequeños brotes verdes que se están viendo, ¿ah? No, sí, a nivel político también, lo hemos conversado, hay una sensación de que va a haber una estabilidad o una mayor estabilidad, sea quien sea el que venga, digamos, sí, el banco o la que venga. Sí, el Banco Central dice que la tasa va hacia el nivel neutral. El nivel neutral es en torno a 4. Sí. Entonces vienen par o 3 bajas. Particularmente mi opinión, yo lo hubiese bajado. Ya, yo creo que el shock del petróleo tampoco es tan grande por el momento, y en realidad yo creo que acá necesitamos apuntalar un poco el crecimiento, y es un efecto, no sé en qué afecta mucho la tasa nacional contra lo que nos afecta el precio del petróleo. O sea, no vamos a mover la inflación con eso. Claro. Es un choque externo, que tenemos poco y nada que hacer. Aquí tenemos métodos de estabilidad de precios del petróleo también. Por eso, yo creo que con ese mecanismo aumentarlo por último, si fuese un caso, no sé, pero yo era más partidario de, yo creo que bajar las tasas y apuntar el crecimiento, que al final también nos va a bajar el nivel de deuda, nos va a dar más holgura. Pero bueno, no lo hicieron, probablemente lo hagan en la siguiente. Hay espacio para hacerlo. Y en lo que respecta a Estados Unidos, la Fed, un poco el Banco Central norteamericano, por exactamente. Hay gente que aún no lo sabe. Está un poco en la misma. Ahora ellos sí son más afectados, digamos, por el petróleo, y tienen más que decir respecto a eso. Y también probablemente no hayan bajas de tasa, y también se esperan un par de bajas, pero no todavía, producto también de este conflicto geopolítico que tiene principalmente el petróleo en el medio del conflicto. De los mercados, siempre volvemos a eso, que es lo que nos convoca a nosotros. Claro. Oye, ¿cómo es todo esto, lo que está pasando también en el Medio Oriente, la decisión de la Fed en unos minutos más, ¿no es cierto?, en un rato más, también todo el tema que tiene que ver con los aranceles? ¿Cómo está comportándose la bolsa en general también, tanto la norteamericana como la chilena? La bolsa norteamericana bastante bien, recuperó en gran medida las caídas. Hay como un respiro, ¿no? Sí, hay bastante tranquilidad, es más allá del conflicto que sí, claro, nos sacude todo, pero sacando un poquito de eso, si se puede, la acción americana recuperaron gran parte de los niveles que habían perdido. Ya, muchas de las tecnológicas habían sido muy golpeadas muy fuertemente, están en niveles muy altos. De lo que cayeron han recuperado entre 50 y 100% de esas caídas. Entonces, nuevamente, la bolsa americana, el S&P o el Dow Jones también han recuperado del orden del mínimo, prácticamente están a 20, no sé, están casi recuperando el nivel más alto que lograron antes de esto. Así que, y obviamente este tema arancelario pasó un poco a segundo plano con esto. Han habido acercamientos que también han tranquilizado los mercados, principalmente entre Estados Unidos y China. Así que las bolsas internacionales
se han afirmado bastante bien y no han habido movimientos tan grandes, incluso con este conflicto el día viernes. Tampoco fue tan insignificativo. Las bolsas cayeron, las americanas, del orden del 1%. Eso totalmente el rango de normalidad. Claro, ¿no? Incluso podría haber caído más todavía con lo que está pasando en Medio Oriente. Mucho más. O sea, por eso las bolsas reaccionaron con bastante poco. Chile también había corregido, había caído un nivel, había subido bastante, corrigió, venía cayendo más o menos fuerte y se sostuvo y algo rebotó, pero bueno, venimos precedidos de un año muy bueno. O sea, hoy día igual la rentabilidad de la bolsa chilena este año solamente va en el orden del 20%, entonces está bastante sólida, también bastante tranquilo. Algunos sectores como los commodities rezagados y castigados, y lo que es retail y otros bancos han dado bastante bien, independiente de estas caídas de las últimas semanas, pero también bastante tranquilo, y bien, un buen año bursátil para la bolsa chilena. Uno se pregunta, volviendo a la bolsa norteamericana, por ejemplo, se pregunta si realmente toda esta estrategia de Donald Trump, que ya empezó hace unos 3 meses más o menos, 2 o 3 meses, cuando empezó con 2 meses. Abril me parece que fue. Claro. ¿Realmente estaba todo pensado para que finalmente decantara como está ahora? ¿O tuvo que ir cambiando cosas en el tiempo? Es la pregunta que no se hace, porque mucha gente decía, no, si esto es una estrategia, obviamente, y al final va a ser para mejor. Pero y esa es la pregunta que no se hace, ¿eh? Porque acuérdate como estuvieron en un momento los mercados súper preocupados, los analistas criticando las políticas de Trump, y finalmente se está en una especie de tregua con China, porque recordemos que son los 2 principales contendores, y hay aguas calmas. Entonces la pregunta es, ¿siempre se pensó así o no? ¿Eh? Yo creo que no. La respuesta definitiva es ¿qué impacto tuvo? Lo vamos a ver, yo creo que de acá a fin de año, cuando ya veamos el crecimiento, veamos los activos, cómo se han comportado, la inversión. Yo creo que no está planificado de esta manera. Yo creo que se les fue de las manos un poquito y no pudo parar, en el fondo, por parte de su carácter. Y lo que sí introdujo fue incertidumbre y harta volatilidad. Lo que muchos pensamos de que debiese impactar en el crecimiento, y eso no es una muy buena noticia. Ahora, si es un impacto de relativamente corto plazo y afecta un par de trimestres, bueno, tal vez no es tan significativo, y eso de nuevo vamos a tener que verlo y analizarlo con el retrovisor. Hoy día es difícil analizar si es que claro. qué es lo que está pasando. Los mercados están bastante perdidos, erráticos, y difícil planificar un poco lo que viene. Hay voces de todos los lados, digamos, diciendo distintas teorías, digamos, de qué podría pasar con esto. Oye, antes de irnos, me llama la atención también el cobre, que obviamente es inversamente proporcional al precio del dólar, pero ha estado muy bueno en los últimos días, digamos. Lleva varios días arriba de los 4 o 8 dólares la libra, y se ha mantenido bastante bien. Sí, ahora mucha volatilidad, pero el otro día leí un informe bastante bueno, digamos, del cobre, y en definitiva la visión un poco en resumen era que en el corto plazo hay presiones un poco a la baja, producto del crecimiento económico de desacelerar, que uno de los componentes más importantes del precio del cobre, evidentemente, pero la estructura de largo plazo del cobre es menos oferta, o mucha complicación de oferta por las leyes de minerales, por lo difícil que es la permisología en países como Chile y otros, y una demanda creciente de cobre por data center, autoeléctrico, electromovilidad, más usos anteriores. Entonces hay un desajuste, digamos, que se ve a largo plazo, en que la oferta no está al nivel de la demanda. ¿Qué significa eso? Que los precios debiesen subir. Entonces, corto plazo, un poquito de presión a la baja, largo plazo, una trayectoria a la alza, producto de las dos cosas que mencionaba, que es una oferta que es difícil, que aparte que es lento desarrollar un proyecto minero ya en sí, y por otro lado, si eso le suma permisología mucho más, digamos. Claro, y así todo es tremendamente rentable igual. Sí, digamos. Claro, y además los países que tienen el cobre, que entre ellos nosotros, Perú, República del Congo, algunos países principalmente emergentes, también son países más complejos políticamente hablando. O sea, nunca se sabe lo que va a pasar. Claro, pero Perú, ojo que Perú
claro, es más complejo políticamente hablando, no tanto más, pero es más complejo, pero también ha liberado un montón sus temas de permisología. Pero también tienen temas. Yo me acuerdo hace algunos años, una mina que se llama Antamira, me parece, que es una de las más grandes del mundo. Hubo ahí un paro de un pueblo y gente del sector y la mina estuvo parada 2 meses. Entonces, esas cosas pasan en países como los nuestros. Claro. Y son cosas que son difíciles de... Bueno, cuando llegó Castillo también hubo una incertidumbre grande que disipó, pero en el fondo la producción de cobre está principalmente en lugares que las políticas son menos estables. Y eso obviamente hace que la oferta de cobre sea más lenta que la demanda, que está creciendo por muchas razones. O sea, la cantidad de demanda que viene por todos estos data centers parece que es gigantesco. Sí. Bueno, los autoeléctricos usan, me parece que 8 veces o algo así más que cobre que un auto normal. Claro. Y eso va creciendo, obviamente. Entonces, la demanda de cobre va a seguir creciendo, la oferta no está al ritmo, así que a largo plazo tenemos una carta ganadora como Chile, por lo menos desde el punto de vista. Más el litio, mira. Más el litio, claro. No nos tenemos de qué quejar. Estamos muy bien parados. Daniel Tenú, CEO de THX Capital. Súper buena la conversación, Daniel. Muchas gracias por acompañarnos. Cuídate del frío. Recuerda que este viernes es feriado, así que hay más. Tengo más que anotado. Hay harto tiempo. Planificado, tengo mi viernes completo ya. Perfecto. Así que bueno, nos vemos el próximo miércoles. Sí, y ojalá que el conflicto no escale y podamos disfrutar un fin de semana largo todo. Eso. Tranquilo. Tal cual. A la vuelta de la tanda comercial vamos a estar hablando con nuestra panelista Rosemary Blanc, socia de C Group Executive Search and Consulting, sobre un tema clave, que es la experiencia de los empleados en las empresas. Nos vemos en un ratito más.